La historia de hoy es tan terrorífica y surrealista que parece ficticia, pero es la realidad, y pasó no hace mucho. Es la historia de la lobotomía, una técnica quirúrgica que pretendía curar los problemas psiquiátricos a base de perforaciones en el cerebro y que se aplicó a miles de pacientes indefensos. En aquella época, las instituciones mentales estaban saturadas de pacientes que no se sabía cómo tratar. Los primeros fármacos neurológicos no aparecerían hasta décadas después, y el tratamiento más recurrente era el del electroshock, que se basaba en el efecto curativo del coma y las convulsiones, inducidas por descargas eléctricas. No había riesgo de muerte, pero los pacientes solían acabar con varios huesos rotos. En la década de los años 30, en un congreso de neurocirugía en Londres, se expone un experimento realizado con dos chimpancés que presentaban síntomas de ansiedad y neurosis. Se les extirpa el lóbulo frontal del cerebro, y en uno de ellos desaparecen esos síntomas, mostrándose más dócil y calmado. Uno de los asistentes, el neurólogo portugués Egas Moniz, quedó tan impresionado por el experimento que decidió estudiar cómo aplicarlo en humanos. Meses después, Moniz desarrolló una técnica quirúrgica que aplicó a un grupo de 20 pacientes que sufrían trastornos de neurosis y ansiedad. Consistía en perforar dos agujeros en la parte frontal o lateral del cráneo e inyectar alcohol sobre la corteza del cerebro para matar una parte del mismo. Más adelante mejoraría la intervención utilizando un leucótomo, que insertaba en el agujero y con su rotación seccionaba más o menos rodajas de cerebro, dependiendo de la gravedad del paciente. Moniz y su equipo analizaron la evolución inmediata de los pacientes y constataron un éxito. 7 se habían curado y 7 habían mostrado mejoría, mientras que otros 6 simplemente no habían cambiado. Publicaron los resultados, legitimando la lobotomía como tratamiento, y años después Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina. Desgraciadamente, en 1939, uno de sus pacientes, descontento con su tratamiento, le disparó 8 tiros, dejándolo con movilidad reducida el resto de su vida. Estados Unidos fue el país donde más lobotomías se hicieron, y el culpable de su popularidad fue el psiquiatra Walter Freeman, que realizó miles de operaciones a pesar de no ser cirujano. Utilizaba una técnica más rápida, que consistía en introducir un punzón similar a un picahielo a través de la órbita del ojo, y rotarlo para destruir la conexión del lóbulo frontal con el resto del cerebro. Se realizaba en un máximo de 15 minutos, y no necesitaba de especiales cuidados, por lo que podía hacerse fuera de quirófano. Gracias a ello, Freeman comenzó a ofrecer este servicio a domicilio, viajando por todo el país en una furgoneta a la que llamaba el lobotomóvil. Su método era publicitado en los periódicos y en la televisión, y los pacientes acudían a hacer cola. Se estima que hizo casi 2.500 lobotomías, y que hubo días en que realizaba hasta 25 diarias. En total, más de 5.000 personas fueron lobotomizadas en Estados Unidos, y entre 40.000 y 50.000 en todo el mundo. Freeman opinaba que el lóbulo frontal contenía la personalidad del individuo, mientras que la emoción residía en el tálamo. En los enfermos mentales, el tálamo predominaba sobre el resto y provocaba las obsesiones. La lobotomía cortaba algunos nervios del cerebro, eliminando esa predominancia y estabilizando la personalidad. Según anunciaban, servía para tratar la depresión, la esquizofrenia, la neurosis, la ansiedad y el comunismo. Pero lo cierto es que la lobotomía anula la personalidad de los pacientes, dejándoles en un estado similar al de un zombi. Ya no presentaban ansiedad ni agitación, pero porque quedaban totalmente indiferentes al mundo que les rodeaba, sumidos en la apatía. La mortalidad no era alta, pero con el tiempo muchos tuvieron daños cerebrales graves. Aún así, la lobotomía se siguió practicando porque había una tercera parte de los intervenidos que mejoraban en sus síntomas, y porque no existía más tratamiento alternativo que el confinamiento perpetuo en una institución mental. Precisamente los detractores afirmaban que la lobotomía simplemente se utilizaba para poder calmar y hacer más manejables a los pacientes mentales. Algunos casos de intervenidos se hicieron muy conocidos, como el de Howard Daly, lobotomizado con tan solo 12 años y que ya de adulto en 2007 publicó sus memorias en las que explicó su vida entre la cárcel y el alcoholismo. O el de Rosemary Kennedy, hermana menor del célebre presidente y que fue lobotomizada y abandonada en un sanatorio por su padre para que no perjudicase la imagen pública de la familia. A partir de los años 50 empezaron a utilizarse otros tratamientos menos agresivos. Con el descubrimiento de la clorpromacina, la efectividad de la medicación mejoró mucho y la lobotomía se dejó de utilizar. Freeman realizó su última lobotomía en 1964, cuando una paciente suya que se operaba por tercera vez falleció por una hemorragia causada por la intervención. El resto de su vida lo pasó estudiando y haciendo seguimiento a sus pacientes para intentar demostrar que su método funcionaba. Sin embargo, se demostró que la lobotomía solo tuvo una efectividad del 10% y por el contrario provocó secuelas irreversibles en la mayoría de personas. Con estos datos en la mano, un grupo de familiares de afectados viene reclamando a la Academia Sueca que le sea retirado el Premio Nobel de Medicina a Egas Moniz por considerar que su logro ha causado más daño que beneficio.
La lobotomía puede parecer un horror de épocas pasadas, pero lo cierto es que se siguió practicando hasta casi los años 80. Afortunadamente, hoy en día sabemos mucho más acerca del funcionamiento del cerebro y del papel fundamental que tienen los lóbulos frontales en la esencia misma de nuestra personalidad. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.